El sol estaba bajo y proyectaba largas sombras sobre un planeta desértico y estéril conocido como K7. Este mundo olvidado era un páramo de días abrasadores y noches heladas. La arena se extendía interminablemente, interrumpida solo por formaciones rocosas irregulares que perforaban el horizonte como dientes rotos. Pocos se atrevían a aventurarse aquí, y los que lo hacían a menudo huían de algo o alguien. Una fuerte explosión atravesó el silencio del desierto y envió humo y escombros en espiral hacia el cielo. Una pequeña nave espacial elegante y una vez prístina, ahora maltratada y rota, se estrelló contra la arena dura con un impacto atronador. La nave patinó y talló una profunda zanja en el suelo antes de detenerse bruscamente dentro de la cabina en ruinas. Una pequeña figura se movió apenas aferrándose a la conciencia. Su piel era de un llamativo tono azul estropeado por cortes y moretones. Tenía solo 8 años según los estándares humanos. Era una niña alienígena de una raza conocida como los Zen, tecnológicamente avanzada pero pacífica por naturaleza. Su nombre era Sira. Hizo una mueca de dolor. Su mano se movió torpemente para desatar el arnés que le había salvado la vida, pero la había dejado atrapada en los restos. La visión de Sira se volvió borrosa, su respiración superficial, los controles de la nave. Estaban chispeando y silbando. Los sistemas fallaban, uno por uno. Podía sentir sus costillas protestar con cada respiración. Respiración. Probablemente rotas por el choque, desesperada alcanzó la baliza de emergencia, pero el dolor era demasiado, su mano cayó flácida mientras se desvanecía en la inconsciencia. Afuera, el desierto regresó a su inquietante quietud. El único sonido era el crujido del metal enfriándose de la nave, pero en la distancia algo o alguien se estaba moviendo. Mientras la última luz del día comenzaba a desvanecerse, una figura solitaria apareció en el horizonte. Era humano, vestido con un traje de supervivencia remendado que había visto días mejores. Su nombre era Jacob Rev, un carroñero y prospector que había hecho de Ka-7 su hogar después de huir del caos de la guerra interestelar. Años de supervivencia en Minometmzetun, el duro desierto, lo habían dejado endurecido pero ingenioso. Jacob había visto el accidente a millas de distancia y decidió investigar con la esperanza de salvar algo valioso. Mientras se acercaba a los restos, sus agudos ojos captaron la vista de la pequeña niña alienígena desplomada en la cabina. Dudó por un momento, sabiendo los riesgos de ayudar a un extraño, especialmente a uno de una raza que no reconocía, pero algo en su frágil forma herida despertó un viejo sentido de compasión enterrado hace mucho tiempo en él. Jacob trepó cuidadosamente a los restos y extendió la mano para verificar su pulso. Estaba viva, pero apenas. Sin más vacilaciones, la levantó en sus brazos. Su cuerpo ligero casi no pesaba contra el suyo. Sabía que el desierto no le mostraría piedad si la dejaba atrás. Jacob llevó a Sira de regreso a su refugio improvisado. Una estructura modesta, reconstruida a partir de piezas rescatadas. No era mucho, pero lo había mantenido vivo durante años. La colocó suavemente sobre un bacalao y sacó su botiquín de primeros auxilios. Su fisiología alienígena no le resultaba familiar, pero pensó que la atención médica básica la ayudaría a sobrevivir hasta que se despertó vendando sus heridas. Jacob no pudo evitar preguntarse quién era y cómo terminó aquí. Pasaron las horas, y mientras en la noche se profundizó. Jacob mantuvo una mirada atenta sobre su misterioso invitado. Sira agitó su pequeño cuerpo retorciéndose de dolor. Finalmente sus ojos se abrieron. La habitación estaba tenuemente iluminada y por un momento no supo dónde estaba. El pánico se apoderó de ella mientras trataba de sentarse solo para jadear de dolor agarrándose las costillas. Jacob levantó sus manos en un gesto de paz tranquila. «Niña, estás a salvo por ahora», dijo su voz calmada pero firme. Los ojos de la chica alienígena se entrecerraron con sospecha. Ella no entendía sus palabras, pero el tono era claro. Lentamente se relajó de nuevo en el catre, aunque su mirada nunca lo dejó estirando. Jacob tomó un pequeño dispositivo de traducción que había encontrado incrustado en su traje. Parpadeaba débilmente. Probablemente dañado, pero todavía funcional. Lo colocó en su muñeca y después de algunos
Ajustes cobró vida, crujió. ¿Quién eres? La voz de Zaira era suave. Temblorosa, el dispositivo tradujo sus palabras a un inglés robótico pero comprensible. Jacob respondió simplemente. Te encontré en los escombros. Tienes suerte de estar. Viva Cira parpadeó mientras procesaba la información. Su mente se llenaba de preguntas, pero el dolor en su cuerpo la mantuvo firme. ¿Por qué me ayudaste? Preguntó con tono cauteloso y desconfiado. Jacob se encogió de hombros y acercó una silla. No dejo que los niños mueran en el desierto. ¿Extraterrestres o no? Los días que lo habían seguido a través de cada desafío hasta ahora y confiaban en él para que los ayudara a superar Jackson, Rhys y Vega. Descendieron a la cubierta inferior, donde el equipo se preparó para ingresar al núcleo de la estructura. Un pequeño equipo de exploración que incluía a Callum y algunos ingenieros fue elegido para acompañarlos. El plan era simple: acercarse a la esfera, estudiar su patrón de energía y encontrar una manera de desactivarla o interrumpirla. Mientras se ponían sus trajes ambientales y reunían su equipo, la tensión en el aire era palpable. La tripulación sabía que se dirigían a algo mucho más allá de su comprensión, pero también sabían que era su única oportunidad de salvar no solo a ellos mismos, sino a toda la galaxia. El equipo entró en la cámara a través de una esclusa de aire y pisó una plataforma que conducía directamente a la esfera oscura. A medida que se acercaban, la impresionante energía a su alrededor se hizo más fuerte. El aire se sentía espeso y cada paso parecía hacer eco a través del vasto vacío. DGA trabajó rápidamente configurando sus instrumentos para analizar la salida de energía de la esfera. Definitivamente está vinculada a la reliquia, dijo con su voz crepitante. A través de la pero esto es mucho más poderoso si lo interrumpimos. No hay que decir lo que podría pasar, no tenemos opción, respondió Jackson. Hazlo. ¿Qué tengas que hacer? Mientras Vega comenzaba a calibrar los dispositivos, la esfera pulsó y una ola de energía oscura recorrió la cámara. El equipo se tambaleó, pero Jackson permaneció de pie, sus ojos fijos en la esfera. En ese momento una voz hizo eco en su mente, la misma voz que habían escuchado. Cuando tocaron la reliquia, buscas destruir lo que no entiendes. Este poder está más allá de ti, humano. Jackson apretó los puños. Entendemos lo suficiente. Entendemos que si no te detenemos se perderán incontables vidas. La voz se hizo más fuerte, más insistente. Eres solo una presencia fugaz en el gran diseño. No puedes detener lo que ya ha comenzado. Jackson apretó los dientes luchando contra la abrumadora fuerza que empujaba. Contra él ya veremos sobre eso. El equipo de Vega emitió un pitido fuerte y se volvió hacia Jackson. Capitán, creo que encontré una manera de desestabilizar el núcleo de la esfera, pero es arriesgado. Si colapsa podríamos ser atrapados en la explosión. Hazlo, dijo Jackson sin dudarlo. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora Vega dudó solo por un momento antes de activar el dispositivo. Un zumbido bajo llenó la cámara cuando el dispositivo comenzó a alterar el campo de energía de la esfera. La esfera volvió a pulsar violentamente esta vez, y la cámara se sacudió. De repente la voz en la mente de Jackson gritó con ira: «¡Pagarás por tu desafío!». La esfera comenzó a agrietarse, energía oscura derramándose de su superficie. Como una sombra líquida, el equipo retrocedió cuando el núcleo de la esfera se desestabilizó. El campo de energía cada vez más caótico, el capitán Vega gritó: «¡Tenemos que salir de aquí ahora!». Jackson se volvió hacia su equipo. «Todos retrocedan». El equipo corrió hacia la esclusa de aire cuando la esfera implosionó detrás de ellos. La cámara se llenó de luz cegadora y la estructura a su alrededor comenzó a colapsar. Apenas lograron regresar a la nave antes de que todo el monolito se desmoronara, desapareciendo en el vacío. El Resolute voló lejos de la estructura que colapsaba, escapando de la onda de choque masiva que siguió. La tripulación observó desde la pantalla de View. Mientras el vacío retrocedía lentamente, las estrellas regresaban a su normalidad brillantez. «Lo hicimos», susurró Callum con el rostro pálido pero aliviado. Jackson se recostó en su silla. El cansancio lo invadió. «Puede que hayamos detenido el vacío, pero apenas hemos comenzado a entender lo que hay ahí afuera». Rhys asintió y el Krixori dijo que no lo tomarían a la ligera. Jackson miró fijamente las estrellas. «No, pero ese es un problema para otro día por ahora». El Resolute y su tripulación habían sobrevivido. Se habían enfrentado a la oscuridad y habían emergido victoriosos.
pero sabían que la galaxia estaba llena de misterios y que este era solo el comienzo de su viaje. El Resolute se dio la vuelta y estableció un curso hacia casa, dejando atrás las sombras del vacío, al menos por ahora. Pero en lo profundo de la inmensidad del espacio, aún persistían los restos del vacío. Español, la tensión siguió. Las heridas de Cira eran graves, pero bajo el cuidado de Jacob comenzó a curarse, aunque su fuerza regresó lentamente. Las heridas emocionales tardaron más en desvanecerse. Se mantuvo en guardia, donde el humano que la había salvado, Jacob, no la presionó para que respondiera, pero la observó de cerca, tratando de evaluar qué tipo de peligro podría traer. Cira, a su vez, observó a Jacob con la misma cautela. No se parecía a nadie que hubiera conocido. Los humanos se hablaban de ellos en voz baja entre su gente, eran primitivos, violentos, impredecibles. Sin embargo, Jacob no era ninguna de esas cosas. Era tranquilo, ingenioso y el más desconcertante de todos. Una noche, mientras Jacob reparaba el panel solar en el techo de su refugio, Cira finalmente habló. ¿Por qué estás aquí sola en este mundo? Jacob hizo una pausa, sorprendido por su pregunta. La miró con su expresión ilegible. La misma razón por la que estás aquí, imagino. Dijo después de un momento, corriendo. ¿De algo? Cira frunció el ceño, frunciendo el ceño. No voy a correr, insistió. Aunque su voz vaciló, la verdad era más complicada de lo que quería admitir. Jacob se rió suavemente, aunque no había humor en eso. Todos están huyendo de algo, niño. La única diferencia es si te atrapan. Cira no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el horizonte donde el desierto parecía interminable. El peso de las palabras de Jacob se apoderó de ella como una manta, y por primera vez consideró cuánta verdad podría haber en ellas. No era solo un soldado en una misión que salió mal, estaba huyendo del fracaso que casi había destruido su vida. Jacob se deslizó desde el techo, sus manos limpiando el polvo de sus pantalones gastados mientras se unía a Ciro en la entrada del refugio. La miró pensativamente. Sus ojos generalmente agudos se suavizaron por un momento. «Mire», dijo en voz baja, «no estoy pidiendo tu historia. Es tuya para compartir o guardar. Pero estamos atrapados aquí. Y si vamos a sobrevivir, un poco de confianza no vendría mal». Cira apretó sus pequeños puños. La confianza no era algo que viniera fácilmente. Su gente le había inculcado que la confianza podía ser un defecto fatal, especialmente con aquellos tan impredecibles como humanos, pero Jacob no la había lastimado incluso cuando había sido completamente vulnerable. Esa persistente comprensión la tiró mientras lo miraba. «Me enviaron aquí», admitió lentamente, como si estuviera probando el peso de sus propias palabras en una misión, pero las cosas no salieron como lo habían planeado. Jacob asintió con la cara, sin delatar juicio o sorpresa, tanto pensé que se agachó mirándola directamente. «¿Saben que estás viva?» Los ojos de Cira se dirigieron hacia el cielo, la ansiedad parpadeando en su mirada. «Podrían si escanean los restos. Sabrán que se usó la cápsula de escape, vendrán a buscar». La expresión de Jacob se oscureció. «Entonces no tenemos mucho tiempo», se puso de pie caminando de un lado a otro. «Si vienen. No serás solo tú, después de eso alguien te esconderá. Bueno, ya sabes cómo irá eso». El corazón de Cira se apretó. Ya había puesto a Jacob en peligro al estar aquí. Sus superiores no dudarían en matar a un humano, especialmente uno que alberga a un fugitivo. Lo miró su voz. Apenas por encima, un susurro. «No te pedí ayuda, no». Jacob dijo en voz baja. «Lo hiciste. No lo hiciste, pero te la di. De todos modos, ahora estamos en esto». Juntos, el silencio entre ellos se hizo pesado. Ciro no estaba acostumbrado a esto. Este extraño sentido humano de lealtad, incluso cuando no tenía sentido, había sido criada. En una cultura donde la debilidad era despreciada, donde todos buscaban su propia supervivencia por encima de todo lo demás. Sin embargo, Jacob, un humano de todos los seres, estaba dispuesto a arriesgarlo todo por alguien que ni siquiera conocía. «Podía irme». «Cyrus», dijo, aunque sus palabras sonaban huecas, «incluso para ella sería más seguro para ti». Jacob
sonrió, negando levemente con la cabeza. Más seguro, seguro, pero entonces, ¿qué estarías ahí afuera solo? Herido sin forma de salir de esta roca, no durarías mucho. Sira sabía que él tenía razón. El desierto la reclamaría en unos días, si no las fuerzas hostiles de su propia gente, exhaló suavemente sintiendo el peso de su situación presionando sobre sus pequeños hombros. Entonces, ¿qué hacemos? Jacob miró hacia el paisaje desolado, su mente trabajando rápidamente. Hacemos un plan primero. Necesitamos averiguar cómo esconder mejor ese crucero que pasó. Volverán. Necesitamos hacer que este lugar parezca como si nadie hubiera estado aquí durante semanas. Sira lo observó. Mientras hablaba, maravillándose de su calma ante el peligro, no tenía tecnología avanzada, ninguna flota que lo respaldara, pero se enfrentó a la situación con más confianza que cualquier soldado que ella hubiera conocido. No estaba segura de si era valentía o imprudencia, pero era inspirador de una manera que la hizo sentir una chispa de esperanza por primera vez desde el accidente, y después de eso, preguntó con voz más firme. Después de eso, Jacob dijo que al encontrar su mirada, descubriremos cómo sacarte de este planeta sin que nos maten a los dos. Sira asintió. Los frágiles confían entre ellos aunque solo sea un poco. Ambos eran sobrevivientes a su manera, y por ahora tenían que confiar el uno en el otro. Los días siguientes se pasaron preparándose para el inevitable regreso de los perseguidores de Sira. Jacob le enseñó los conceptos básicos de la tecnología humana, y Sira, a su vez, le mostró lo que sabía de los sistemas avanzados de su gente. Juntos desmantelaron partes de los restos y usaron los escombros para camuflar el refugio de Jacob. Rehicieron el panel solar. Encendieron los sistemas viejos y crearon señales falsas para confundir a cualquier escáner que pudiera pasar por el área. El día que pasó se sintió como una cuenta regresiva para algo que ninguno de los dos podía preparar por completo. Para el refugio de Jacob, una vez que un lugar de soledad se convirtió en una especie de fortaleza. Reforzada con restos e ingenio, la fuerza de Sira regresó por completo y aunque las cicatrices físicas comenzaron a desvanecerse, el cansancio en sus ojos permaneció una noche. Mientras estaban sentados a la tenue luz de una linterna modificada, Sira se encontró haciendo la pregunta que nunca pensó que le haría a un humano: ¿por qué realmente me salvaste? Jacob la miró. Un destello de algo ilegible pasó por sus ojos. Porque podía. Dijo simplemente: porque dejarte ahí afuera no estaba bien. La respuesta sorprendió a Sira. Había pasado toda su vida entre seres que actuaban puramente por interés propio, donde la supervivencia significaba sacrificio y amabilidad. Era un signo de debilidad. Pero aquí estaba este humano que había arriesgado todo simplemente porque creía que era lo correcto. Sira no estaba segura de qué hacer con eso, pero por primera vez sintió una calidez extraña, una sensación de conexión que nunca antes había sentido. Tal vez, solo tal vez, los humanos no eran tan primitivos como le habían enseñado a creer. Afuera, el viento aullaba suavemente, a través del desierto árido, pero dentro del refugio, por primera vez desde su accidente, Sira sintió una pequeña medida de paz. La calma entre Jacob y Sira no duró mucho. A medida que pasaban los días, una creciente tensión se cernía sobre ellos, una cuenta regresiva silenciosa que ninguno podía ignorar. Jacob era pragmático. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien viniera a buscarla. Zairo estaba inquieta. Sus instintos estaban en alerta máxima. No podía sacudirse la sensación de que el peligro se acercaba. Una mañana, justo cuando el sol comenzaba a proyectar largas sombras sobre el desierto, Jacob vio algo en el horizonte. Una pequeña mota que se movía rápidamente atravesaba el cielo. No era un crucero ni un dron de exploración, sino algo más deliberado, más peligroso. Ellos. Jacob murmuró entrecerrando los ojos. Le entregó a Sira un par de binoculares maltratados. Sira miró a través de ellos. Su estómago se tensó. Era una embarcación de caza. Elegante y silenciosa, diseñado para una cosa: la persecución y captura, y no había duda de las marcas en su hull. Pertenecía a su gente. Habían enviado a un cazador las naves. De cazadores eran pilotadas por rastreadores de élite, especialmente entrenados para cazar fugitivos y traidores. Sus misiones eran rápidas, brutales e intransigentes. Sira había escuchado historias de cazadores creciendo, historias de cómo
Nunca dejaban un objetivo con vida, como usaban tecnología avanzada para rastrear a cualquiera que había intentado desaparecer. Me encontraron, susurró el miedo que había estado, manteniendo a raya finalmente abriéndose paso. Jacob bajó la voz calmado pero firme no. Entramos en pánico, nos atenemos al plan. Sarah apartó la mirada de la nave obligándose a concentrarse. Jacob tenía razón, se habían preparado para esto, tenía que confiar en sus preparativos, en su capacidad para ser más astuto que el cazador. La nave disminuyó la velocidad dando vueltas en la distancia como un depredador. Evaluando a su presa, Jacob la llevó de regreso al refugio, cerrando rápidamente. Cualquier entrada visible. Habían construido varios senderos falsos en el desierto durante los últimos días, cada uno diseñado para alejar a cualquier rastreador. El refugio no era gran cosa, pero era lo mejor que tenían. Dispararon. Primero enviarán drones, dijo Sira pensando en voz alta, sigilosamente, escaneando en busca de señales de calor o cualquier cosa fuera de lugar si nos encuentran. Jacob asintió agarrando su mochila. Necesitamos permanecer ocultos. No pueden localizarnos claramente. O estamos acabados, porque el refugio había sido equipado con escudos térmicos improvisados, construidos apresuradamente a partir de los restos de la cápsula Sayu, enmascararían sus firmas de calor, pero solo por un tiempo. Sarah podía sentir que su pulso se aceleraba. El entrenamiento se le inculcó en la mente, recordándole lo que sucedería si los atrapaban, cautivos o peor. Las horas pasaron agonizantemente lento mientras la nave del cazador continuaba su barrido del área. Los drones zumbaban débilmente sobre nuestras cabezas, invisibles a simple vista, pero detectables por el suave zumbido de sus motores. Sira y Jacob permanecieron quietos. Agachados en los pequeños rincones oscuros del refugio, el silencio era opresivo, roto solo por el ocasional crepitar de estática de una de las radios de búsqueda de Jacob. Metódico, Jacob susurró que no tienen prisa. Eso es lo que los hace peligrosos. Zira susurró de vuelta que no necesitan apresurarse. Son pacientes, esperarán hasta que cometamos un error. Pero Jacob no estaba dispuesto a dejar que eso suceda. No les daremos esa oportunidad. De repente la radio cobró vida. La voz aguda, ordenando y hablando en un idioma que Sira conocía muy bien, se escuchó a través de la estática. Era una transmisión del cazador que escaneaba en busca de cualquier respuesta, cualquier señal que pudiera revelar su ubicación. La respiración de Sira se quedó atrapada en su garganta. Reconoció la voz. Pertenecía a uno de los mejores. El cazador conocido como Korth. Era infame entre su gente. Un perseguidor implacable que nunca había fallado en traer de vuelta a su presa. Ella había entrenado con él brevemente durante sus primeros días como cachorro. La idea de ser cazada por él ahora le envió un escalofrío por todo el cuerpo. Usarán los escáneres de la nave. Luego murmuró tratando de concentrarse. Se volverá más difícil esconderse. La mandíbula de Jacob se tensó. Tenemos que movernos. Entonces, Sion asintió con la cabeza. El refugio ya no era seguro si los drones no los encontraban los sensores. Avanzados de la nave eventualmente lo harían, tenían que adentrarse más en el desierto, lejos de cualquier señal de habitación. El plan era simple: perderse en la vasta extensión y esperar. Que el cazador perdiera el interés o fuera llamado de regreso para una misión más urgente, los dos se movieron rápidamente reuniendo solo lo que podían llevar. Jacob desmanteló parte del refugio para que pareciera abandonado, esparciendo escombros de tal manera que pudiera confundir al equipo de cazadores. Sira, todavía débil por sus heridas, pero decidida, ayudó donde pudo. Mientras se deslizaban hacia el desierto, el sol comenzaba su descenso. Se movían como sombras a través de la arena, manteniéndose bajos y fuera de la vista detrás de ellos. La nave del cazador continuó su barrido metódico. El dron seguía zumbando en lo alto. Bill buscó entre los restos. Sarah dijo, su voz apenas audible por el viento: cuando no encuentren nada, ampliarán la búsqueda. Jacob asintió ajustando las correas de su mochila. Entonces, lo haremos. Se había ido hace mucho tiempo, pero Sira no estaba tan segura de que Korth no se rendiría tan fácilmente. Era demasiado hábil, demasiado decidido. Podía sentirlo en sus huesos. Esto era solo el comienzo. Pasaron las horas mientras viajaban más profundamente en el desierto. El calor opresivo del día se desvanecía en el frío cortante de la noche. Jacob abrió el camino.
Su agudo sentido de la orientación los guiaba a través del terreno traicionero. Se detuvieron brevemente para recuperar el aliento, acurrucándose juntos detrás de una formación rocosa para refugiarse. «No podemos seguir corriendo para siempre», dijo Sira con su voz cargada de frustración. «Nos encontrará eventualmente». Jacob la miró con sus ojos afilados pero llenos de determinación. «No correremos para siempre. Solo el tiempo suficiente para cambiar las tornas». Zuru frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Jacob sacó algo de su mochila. Un pequeño dispositivo ensamblado de manera rudimentaria a partir de partes de los restos de Sira y su propio carroñeo. «Tech, no eres el único con algunos trucos bajo la manga», dijo, una sonrisa maliciosa en su rostro. Sira miró el dispositivo. La comprensión comenzó. «Es que Jammer Jacob confirmó que no es perfecto, pero nos dará algo de tiempo si podemos acercarnos. Lo suficiente a la nave para poder desactivar sus sensores el tiempo suficiente para que podamos hacer un escape real». La mente de Sira corrió. Era un plan arriesgado. Acercarse a la nave del cazador significaría ponerse en peligro, pero también era su mejor esfuerzo. Oportunidad si pudieran. La habilidad del cazador para rastrearlos podrían tener una oportunidad de escabullirse. «Sin ser notados, ¿estás seguro de esto?», preguntó ella encontrando la mirada de Jacob. Él asintió con su expresión firme. «No te salvé solo para que te atraparan. Vamos a vencerlo». Sira sintió. Un destello de esperanza solo tal vez podrían ser más astutos que el cazador y por primera vez desde que se había estrellado creyó que podrían sobrevivir a esto. Después de todo, la noche sin luna envolvió el desierto en oscuridad, proporcionando la cobertura que Jacob y Sira necesitaban para poner en marcha su plan. La nave cazadora flotaba en la distancia. Su tenue silueta apenas visible contra el cielo sin estrellas, los drones continuaron sus barridos metódicos arrojando delgados rayos de luz a través de las arenas mientras buscaban cualquier rastro de su presa. Jacob se movió rápidamente, guiando a Sira. A través del terreno accidentado cada paso era calculado cada respiración. Medida mientras cerraban la distancia hacia la nave del cazador, el corazón de Sira latía con fuerza en su pecho, pero se obligó a sí misma a mantener la calma, confiando. Los instintos de Jacob le hicieron admitir que era bueno en esto mucho más experimentado, en evadir capturas de lo que ella se había dado cuenta al principio. De esta manera, Jacob susurró señalando hacia un grupo de rocas que proporcionaban algo de cobertura. Se agacharon detrás de él, escaneando el área. Las luces de la nave brillaban débilmente en la distancia, arrojando largas sombras sobre la arena. Sira ajustó sus gafas, enfocándose. En los drones que volaban en círculos arriba, hay al menos 3 de ellos se mueven en un patrón de cuadrícula ajustado. Jacob asintió. «Eso es esperado. Solo necesitamos acercarnos lo suficiente para activar el jammer una vez que los sensores estén abajo, volarán a ciegas». Y luego lo que Sira preguntó en voz baja. «Entonces nos escabullimos rápido si Korth no puede rastrearnos, no perderá tiempo buscando en todo un desierto, seguirá adelante Sairo». No estaba tan segura, conocía la reputación de Kor, era implacable. No se rendiría simplemente, pero el plan de Jacob era la única opción que tenían. Se recompuso y asintió. «Déjennos hacer esto», esperaron contando el tiempo de los drones mientras barrían sobre la arena. Cuando el patrón finalmente se alineó, Jacob hizo una señal a Sira y ellos hicieron su movimiento manteniéndose cerca del suelo. Se arrastraron hacia la nave evitando los débiles rayos de luz. El silencio del desierto era desconcertante, roto solo por el suave zumbido ocasional de los drones mientras se acercaban a la nave. Jacob sacó el jammer rudimentario de su mochila. Era pequeño pero lo suficientemente poderoso como para interrumpir los sensores de la nave si funcionaba. Se agachó detrás de una duna de arena, inspeccionando el dispositivo. Una última vez Sira lo miró de cerca, sus ojos agudos, escaneando el horizonte en busca de cualquier signo de movimiento. «Ahora o nunca», susurró Jacob, sus dedos bailando sobre los controles del dispositivo. El corazón de Sira se aceleró cuando Jacob presionó el interruptor de activación por un momento. No había nada más que el viento y el bajo zumbido de la nave del cazador. Luego de repente las luces del dron parpadearon.
Las luces externas de la nave se atenuaron y el débil zumbido de su sistema pareció fallar. «Está funcionando, Jacob», murmuró su voz tensa por la concentración. «Tenemos un pequeño ventana». Antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, Cira asintió con la mirada fija en la nave. Tenían que moverse rápido. Agarró el brazo de Jacob. «Vamos». Corrieron a través del desierto abierto. Sus movimientos eran silenciosos y precisos. El entrenamiento de Cira entró en acción y la guió a través de las sombras detrás de ellos. La nave del cazador permaneció en su lugar. Su sistema se esforzó por reiniciarse, pero cuando llegaron al borde del radio de búsqueda, un sonido rompió el silencio. Un rugido fuerte e inconfundible de los motores de la nave. Activaron la anulación manual. Cira dijo sin rodeos. «Nos están siguiendo», Jacob maldijo en voz baja. «Aún no estamos lo suficientemente lejos». Los motores de la nave se encendieron y un foco de luz atravesó el desierto y se dirigió hacia ellos. El corazón de Cira dio un vuelco cuando el rayo de luz se acercó más, iluminando la arena justo frente a ellos. Tuvieron que seguir moviéndose. «Separarse», Jacob gritó y viró a la izquierda mientras Cira se lanzaba a la derecha. El movimiento repentino confundió los sistemas de orientación de la nave por un momento. Ganándoles unos segundos preciosos, Cira se esforzó. Para correr más rápido, su cuerpo protestaba con cada paso. Podía oír la nave acercándose detrás de ella. Los motores funcionaban mientras Korth tomaba el control manual. Cira se zambulló detrás de un afloramiento irregular de rocas, justo cuando el foco la iluminó. Contuvo la respiración, su corazón latía con fuerza en su pecho. La nave voló en círculos sobre su luz de búsqueda sondeando la oscuridad, pero no la alcanzó. Por ahora miró hacia la posición de Jacob. Apenas podía distinguir su silueta en la distancia. Había alcanzado la cubierta de otra formación rocosa, pero la nave se estaba acercando a él. No tenían mucho tiempo. El jammer les había dado unos minutos, pero no era suficiente. Necesitaban un nuevo plan rápido. La mente de Cira corrió. Tenía que haber algo que pudiera hacer algo para cambiar las tornas. Entonces se dio cuenta de que los controles manuales de la nave eran poderosos, pero limitados en alcance. Korth no podía controlar tanto los drones como la nave simultáneamente. Si estaba en modo manual, sí podían provocar un mal funcionamiento en uno de los drones. Podría crear suficiente distracción para que escaparan ella. Buscó en su bolsa del cinturón, sacando un pequeño dispositivo. Una de las pocas cosas que había rescatado de su cápsula estrellada era un disruptor diseñado para sobrecargar circuitos simples como los de los drones. Era una posibilidad remota, pero era la única opción que tenía. Cira salió sigilosamente por detrás. Las rocas se mantuvieron bajas mientras el foco pasaba de nuevo. Fijó sus ojos en el dron más cercano observando su patrón. El tiempo era todo si podía acercarse lo suficiente para lanzar el disruptor. Esperó el momento adecuado y luego corrió por la arena. Sus piernas ardían por el esfuerzo. El dron se desplazó por encima sin darse cuenta de su presencia. Cira se detuvo, respiró profundamente y lanzó el disruptor con todas sus fuerzas. El dispositivo voló por el aire y se dirigió hacia el dron por un momento. Cira pensó que había fallado, pero luego, con un fuerte crujido de energía, las luces del dron parpadearon y se salió de control y se estrelló contra la arena. El foco de la nave se desplazó inmediatamente hacia el dron que estaba abajo. Los motores funcionaron. Mientras Korth ajustaba su enfoque, el plan de Cira había funcionado. Les había ganado unos segundos preciosos. «Jacob», ahora gritó con su voz. «Caballo por la adrenalina». Jacob no necesitó que se lo dijeran dos veces. Salió corriendo de su escondite y corrió por el desierto abierto hacia Cira. Los motores de la nave zumbaron cuando giró tratando de para rastrearlos, pero la interrupción en los sistemas del drone había desviado su objetivo. Juntos corrieron llevando sus cuerpos al límite con cada paso, alejándolos cada vez más del alcance del cazador, mientras desaparecían en la oscuridad del desierto. Cira sintió una extraña sensación de aceleración. Habían superado a Corith, aunque solo fuera por el momento, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. La verdadera batalla acababa de comenzar. El desierto yacía tranquilo bajo un manto de estrellas, pero la quietud era engañosa. En algún lugar de la vasta extensión, Korth se estaba reagrupando. Cira y Jacob habían logrado superarlo por ahora, pero ambos sabían que el cazador regresaría con venganza.
Mientras caminaban con dificultad por la noche, la adrenalina de su estrecho escape se agotó lentamente dejándolos exhaustos y nerviosos. No hablaron mucho. Ambos eran muy conscientes del peligro omnipresente que se cernía sobre ellos. Cada sonido parecía amplificado. El crujido de la arena bajo sus botas, el aullido distante del viento, el leve zumbido de su respiración después de horas de caminata. Jacob finalmente los llevó a un pequeño afloramiento de rocas, un lugar que él consideró lo suficientemente seguro para descansar. Se agacharon en las sombras, recuperando el aliento y evaluando su próximo movimiento. Él vendrá tras nosotros. De nuevo, dijo Sira rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi resignada. Cord, no deja que su objetivo se escape 2 veces. Jacob asintió secándose el sudor de su frente. Lo sé, pero nos ganamos algo de tiempo. Eso es todo lo que necesitábamos. Sira inclinó su cabeza estudiándolo. Tiempo, ¿para qué tienes un plan? Jacob miró fijamente a la distancia, su expresión ilegible. Estoy trabajando en ello, murmuró. Eso no fue lo suficientemente bueno para Sira. Había vivido lo suficiente para saber que los planes a medio formar hacían que la gente muriera a ella. Quería algo más concreto, algo que realmente pudiera mantenerlos con vida. Pero se mordió la lengua por ahora, sabiendo que no tenía mucho sentido presionarlo cuando ninguno de los dos tenía muchas opciones. Se sentaron en silencio por un rato. El peso de la situación presionándolos. El desierto se extendía interminablemente a su alrededor, frío, implacable a pesar del peligro. El agotamiento finalmente los superó y se quedaron dormidos en poco tiempo, intervalos inquietos. Fue el chirrido del motor lo que despertó a Sira, sacándola de un sueño inquieto. Abrió los ojos de golpe e instintivamente tomó su arma, escaneando el horizonte. El sonido se hizo más fuerte. Cerca, Jacob ya estaba de pie. Su mirada fija en el cielo. Apareció una forma oscura en la distancia, haciéndose más grande a cada segundo que era. La nave de Cory acelerando hacia ellos con una velocidad alarmante. El cazador los había encontrado. «Ha vuelto», dijo Jacob, su voz tensa por la urgencia. «Tenemos que movernos ahora, Sira». No discutió. Agarraron su equipo y salieron corriendo a través del desierto. Una vez más detrás de ellos, la nave de Cory descendió su potente luz de búsqueda. Barriendo las arenas, no había tiempo para esconderse, no había tiempo para planificar todo. Se trataba de sobrevivir ahora. El rugido de los motores de la nave se hizo ensordecedor a medida que se acercaba a ellos. Sira podía sentir el calor de los propulsores a su espalda. La luz cegadora del foco fijándose en ellos apretó los dientes, obligándose a correr más rápido. Pero la nave estaba ganando ellos sin previo aviso. Un abrasador rayo de plasma pasó junto a ellos, golpeando el suelo con una violenta explosión. La arena estalló en el aire y la onda expansiva tiró a Sira de sus pies. Se golpeó el suelo con fuerza. El aire la dejó sin aliento. Jacob estaba a su lado en un instante, tirando de ella para ponerla de pie. «¡Vamos!», gritó por encima del rugido de la nave. Se pusieron de pie y siguieron corriendo, pero estaba claro que no podían correr más rápido que la nave. Otro disparo de plasma falló por apenas unos centímetros. El corazón de Sira latía con fuerza en su pecho. Esto era todo. Estaban arrinconados, pero los ojos de Jacob se dirigieron hacia un acantilado empinado que había más adelante. Gritó señalando que podíamos usar las rocas para cubrirnos. Sira siguió su mirada y vio un acantilado irregular que se alzaba en la distancia. Era su única oportunidad si podían alcanzarlo. Podrían evadir los sistemas de orientación de la nave el tiempo suficiente para reagruparse con una determinación renovada. Corrieron hacia el acantilado esquivando el fuego de plasma mientras llovía a su alrededor. El suelo tembló con cada explosión. La arena volaba en todas direcciones. Las piernas de Sira quemaron sus pulmones. Gritó por aire, pero siguió adelante impulsada por puro instinto de supervivencia mientras se acercaban al acantilado Ja. Metió la mano en su mochila y sacó algo pequeño, un objeto esférico que brillaba a la luz de la luna. Sira lo reconoció. Al instante, «Granada, señuelo, ¿qué estás haciendo?» «¡Sigue corriendo!», gritó Jacob, interrumpiéndola. Tiró del seguro de la granada y la arrojó detrás de ellos. El señuelo explotó en el aire enviando un pulso de calor y luz. Por un momento, los sensores de la nave quedaron cegados y los
sistemas de orientación se fijaron en el señuelo en lugar de en ellos. No fue mucho, pero fue suficiente para ganar los preciosos segundos que necesitaban. Llegaron a la base del acantilado y treparon por las rocas. Sus manos y pies se clavaron en la piedra áspera. El fuego de plasma continuó, explotando a su alrededor, pero la precisión de la nave estaba fallando. El señuelo había desviado los sistemas de Cort, dándoles una ligera edge. Una vez que estuvieron lo suficientemente altos, encontraron una grieta estrecha en la roca y se apretaron. Era un ajuste apretado, pero ofrecía algo de protección contra el asalto implacable. Zira se presionó contra la piedra Cobb jadeando mientras recuperaba el aliento afuera. La nave flotaba siniestramente, sus motores zumbaban con poder restringido. Corith ya no disparaba, pero Zira sabía que no era así porque se había rendido, estaba dando vueltas esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Jacob se asomó por la grieta, su rostro sombrío. Geun no nos va a dejar solos. Zira asintió, su mente se aceleró entonces. Haremos que venga a nosotros. Jacob se volvió hacia ella, levantó una ceja. ¿Qué estás pensando? Sion encontró su mirada, sus ojos. Fierce Korth es un cazador, prospera en la persecución, pero si le quitamos eso, si convertimos esto en una trampa, podríamos tener una oportunidad. Jacob consideró sus palabras por un momento y luego asintió lentamente. Está bien. ¿Cuál es el plan? La mente de Zira ya estaba trabajando, juntando los fragmentos de una estrategia. Era arriesgado, pero no tenían otra opción. ¿Lo atraemos, lo hacemos? Pensar que somos débiles cuando está lo suficientemente cerca, inutilizamos su nave. Los labios de Jacob se torcieron en una media sonrisa. ¿Y cómo inutilizamos una nave de clase cazadora con nada más que un par de blasters y algunas granadas? Zira le devolvió la sonrisa con un destello de determinación en sus ojos. Vamos a necesitar mucho más que eso. La noche se alargó con mucha tensión mientras Zira y Jacob se preparaban. Para su desesperado plan no tenían más opción que luchar. Correr ya no era una opción. Korth tenía la ventaja en casi todos los sentidos. Poder de fuego superior, un barco fuertemente armado y la paciencia implacable de un cazador experimentado. Pero Zira sabía algo sobre los cazadores. Podían ser más listos si su presa jugaba el juego de manera inteligente mientras se agachaban en la estrecha grieta del acantilado. Jacob le entregó a Zira un pequeño kit de herramientas, y ella comenzó a desmantelar una de las granadas que les quedaban, recableándola con cuidado. Jacob la observó trabajar impresionado por la precisión de sus manos. «Eres buena con la tecnología», Jacob comentó rompiendo el silencio. Zira no levantó la vista. «Tenía que serlo», dijo en voz baja. «De donde yo vengo, no sobrevivimos siendo fuertes. Sobrevivimos siendo inteligentes». Jacob asintió sintiendo el peso detrás de sus palabras, pero sin presionar por más. Había llegado a comprender que el pasado de Zira estaba lleno de cicatrices, tanto visibles como invisibles, y ella no estaba lista para compartirlas todas. Él también tenía sus propias cargas. Después de todo, el plan era simple en concepto, pero peligroso. En la ejecución ellos atraerían a Korth para que se usara a sí mismos como cebo y luego deshabilitarían su nave a corta distancia. Jacob había sido escéptico al principio. Se enfrentaban a una gran armadura militar y tecnología avanzada, pero Sadra le aseguró que con las herramientas y el tiempo adecuados, incluso una nave de clase cazadora tenía sus habilidades Fulmer. Cuando Zira terminó de preparar las granadas, le entregó una a Jacob. Cuando Korth se acerca, lo atacamos con todo lo que tenemos, pero primero debemos hacer que aterrice. Jacob frunció el ceño probando el peso del explosivo. ¿Cómo lo sacamos del aire? Zira miró al cielo donde la nave de KH todavía flotaba en la distancia. Su presencia ominosa era un recordatorio constante del peligro en el que estaban. Le hacemos creer que estamos acorralados. A los cazadores como él les gusta terminar la matanza de cerca. No podrá resistir la oportunidad de regodearse. Jacob sonrió ante eso. Parece que los conoces bien. La expresión de Zira se oscureció. Conozco a los de su especie. El aire del desierto se había enfriado. Las estrellas en lo alto parpadeaban como distantes. En diferentes dioses, la nave había dejado de disparar su foco barriendo los acantilados como si Korth estuviera esperando que hicieran un movimiento. El cazador tenía la paciencia de un depredador, pero Zyro contaba con el hecho de que querría la satisfacción de una muerte personal. Jacob preguntó en voz baja. Zira respiró profundamente y asintió. Hagámoslo.
Bajaron por el acantilado moviéndose con cautela a través del terreno rocoso, sabiendo muy bien que los sensores de Kord estaban rastreando cada paso. El plan dependía de la suposición de que Kord mordería el anzuelo creyendo que estaban acorralados y sin opciones. Si sospechaba que había una trampa, todo terminaría antes de que comenzara. Cuando llegaron a un área abierta del desierto, Sira asintió rápidamente con la cabeza a Jacob. Echaron a correr haciendo el espectáculo de huir hacia un pequeño cañón. Fue un movimiento calculado, diseñado para parecer un intento desesperado, un intento de escapar de los motores de la nave que estaban a punto de cobrar vida. Detrás de ellos y el foco fijo en sus espaldas. ¡Ahí viene!, gritó Jacob mientras corrían hacia el cañón. Desapareciendo entre las sombras, se agacharon detrás de una gran roca fuera de la vista y observaron cómo la nave de Kord descendía. El viento levantó nubes de arena cuando los propulsores de la nave se dispararon y la bajaron al suelo. El pulso se aceleró, el momento de la verdad se acercaba a la nave. Ed aterrizó con un ruido sordo y los motores se apagaron. Dejando solo el zumbido bajo de sus sistemas por un momento, todo quedó en silencio. Luego, con un siseo, la escotilla de la nave se abrió y emergió una figura alta, imponente, y vestida con una armadura metálica oscura. Kord, sus movimientos eran lentos y deliberados mientras bajaba de la nave. En una mano sostenía un rifle de plasma masivo y en su cinturón una colección de espadas de aspecto letal brillaban a la luz de la luna. La respiración de Sira se quedó atrapada en su garganta. Kord era tan aterrador como recordaba. Frío, calculador y mortal. Podía sentir a Jacob tenso a su lado. No había vuelta atrás ahora. Ahora susurró. Jacob lanzó la primera granada y la envió por el aire hacia la nave. Explotó en un estallido de luz y calor, enviando una onda expansiva que sacudió las paredes del cañón. Kord giró hacia la explosión, pero antes de poder reaccionar, Sira lanzó la segunda granada. Esta apuntaba directamente a los propulsores de la nave. La explosión dio en el blanco y una cascada de chispas brotó de los motores de la nave. La nave de Kord se estremeció y una columna de humo se elevó de su tren de aterrizaje. El cazador dejó escapar un rugido de ira, levantó su rifle de plasma y disparó salvajemente en su dirección. Jacob y Sira se agacharon detrás de la roca cuando los rayos de plasma se estrellaron contra las paredes del cañón, enviando pedazos de piedra volando. ¡Muévete!, gritó Jacob tirando de Sira para ponerla de pie. Corrieron hacia la parte más profunda del cañón con Kord en persecución. El cazador era rápido, sus pesadas botas golpeaban el suelo detrás de ellos, pero Sira conocía el terreno. Los guió a través de estrechos pasajes y curvas cerradas tratando de mantenerse adelante, pero Kord no los iba a dejar escapar tan fácilmente. Disparó de nuevo. Esta vez la explosión golpeó la roca justo detrás de ellos y los envió al suelo. Sira giró sus oídos. El polvo llenó el aire. Jacob ya estaba de pie, tirando de ella para ponerla de pie. Kord avanzó con su rifle apuntando a ellos. ¿Crees que es un arma? Puedes ser más astuta que yo, gruñó su voz distorsionada por su casco. He cazado a tu especie en una docena de mundos, chica. No puedes correr para siempre. El corazón de Zeus latía con fuerza en su pecho. Se habían quedado sin granadas, sin opciones, pero no se iba a rendir. No, después de todo miró a Jacob, quien le dio. Unos sentimientos sombríos se mantendrían firmes aquí, mientras Kord se acercaba. Sira sintió una extraña calma invadirla, levantó su blaster encontrando la mirada del cazador. Con una resolución inquebrantable, no voy a correr los ojos de Cory. Entrecerró detrás de su visor, luego muere de pie disparó, pero Sira fue más rápida. Se lanzó a un lado y Jacob la siguió esquivando el rayo de plasma mortal por apenas pulgadas. Cuando golpearon el suelo, la mano de Sira rozó algo, un fragmento afilado y dentado de metal de los restos de la nave de Cory sin pensar. Lo agarró y lo arrojó con todas sus fuerzas. El fragmento giró por el aire atrapando la luz de la luna. Antes incrustándose profundamente en el hombro de Kord, el cazador dejó escapar un rugido de dolor y se tambaleó hacia atrás. Sira y Jacob no desperdiciaron la oportunidad y atacaron cerrando la distancia en segundos. Sira le arrancó el rifle de las manos y Jacob lo derribó al suelo. Kord luchó contra su fuerza, pero la fuerza combinada de Sira y Jacob fue demasiado. Lucharon con el cazador hasta someterlo, inmovilizándolo contra el suelo mientras luchaba. La sangre brotaba de la herida en su hombro.
Cira estaba de pie sobre él, respirando pesadamente, su blaster apuntando a su cabeza. «Se acabó, Cord», dijo, su voz firme. «Has perdido». Cord la fulminó con la mirada, su respiración entrecortada. «Esto no ha terminado, chica», escupió. «Nunca serás libre». El dedo de Sue se cernió sobre el gatillo, su mente acelerada. Tenía el poder de terminar con todo aquí, para terminar lo que había comenzado, pero algo la detuvo. Un instinto. Una voz dentro de ella que le dijo que había otra forma. Bajó el blaster. Dio un paso atrás. «No seré como tú». Jacob la miró sorprendido, pero no cuestionó su decisión. Puso a Cord de pie, atando sus manos con un trozo de cuerda de su mochila. El cazador luchó, pero estaba demasiado herido para contraatacar mientras alejaban a Cord de los restos de su nave. Cira miró hacia el cielo, donde la primera luz del amanecer comenzaba a brillar. Romper el HT había terminado, pero el viaje. Apenas comenzaba el sol, se alzaba lentamente sobre el horizonte, arrojando un suave resplandor sobre el paisaje desértico. Cira y Jacob caminaron en silencio, Cord atado y cojeando entre ellos. La nave de cazadores era un desastre. Sus restos humeantes quedaron atrás. En el cañón ahora no tenían otra opción que continuar a pie con la esperanza de llegar a los puestos de avanzada. Más cercanos, antes de que encontraran más peligro, Cord no había dicho una palabra. Desde su captura su silencio era desconcertante, un frío recordatorio de que incluso atado y golpeado seguía siendo un depredador. Jacob lo vigilaba de cerca su mano. Nunca lejos de su blaster mientras caminaban, Cira no podía deshacerse de los que la roían. Habían ganado la batalla, pero las palabras de despedida de Kit resonaron en su mente. «Nunca serás libre». ¿Qué quiso decir con eso? ¿Había más en esta cacería de lo que ella pensaba? Jacob debe haber notado su expresión distante porque él habló. «Hiciste lo correcto, no matarlo». Cira lo miró, su rostro ensombrecido por la duda. «No sé, tal vez debería. Lo terminé cuando tuve la oportunidad». Jacob sacudió la cabeza. «Matarlo no habría cambiado nada, te habría hecho como él. Además hay más en esto que solo él, ¿cierto?» Cira dudó. Había mucho que Jacob no sabía sobre su gente del pasado. La razón por la que la perseguían había estado huyendo durante tanto tiempo que no se había permitido detenerse y enfrentar la verdad, pero ahora con Corith bajo su custodia sabía que no podía seguir huyendo. «Hay algo que no te he dicho», comenzó su voz, apenas por encima de un susurro. «Cord, no me estaba casando, solo porque era un pago. Estaba buscando algo que pertenecía a mí». Jacob la miró esperando que continuara. «Le robé algo». Cira admitió que es un dato antiguo de antes del colapso de los viejos imperios. Tiene la clave para el arma, una que podría acabar con mundos enteros. La expresión de Jacob se oscureció. «¿Y la has estado cargando todo este tiempo?» Cira asintió. «Pensé que si seguía moviéndome podría mantenerla fuera de sus manos, pero Cord no está trabajando solo. Hay un sindicato, un grupo que quiere el arma para controlar las colonias restantes». Jacob maldijo en voz baja. «Así que no estamos tratando con un cazarrecompensas. Estamos tratando con una conspiración». El corazón de Cira latía con fuerza en su pecho. «Es por eso que lo mataré. Cord sabe más de lo que deja. De ver. Si podemos hacer que hable, podemos descubrir quién está detrás de esto y detenerlo, antes de que sea demasiado tarde». Jacob se quedó callado por un momento, su mirada fija en el horizonte. Finalmente asintió. «Está bien, lo llevaremos al puesto de avanzada. Tal vez puede conseguir que nos diga lo que sabe». El viaje al puesto de avanzada tomó 2 días cada uno. Marcado por un silencio tenso, Cira y Jacob se turnaron para vigilar a Cord, aunque el cazador no hizo ningún intento de escapar sus heridas. Lo estaban frenando, pero Cira sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que recuperara su fuerza. Necesitaban actuar rápido. Cuando finalmente llegaron al puesto de avanzada, era poco más que una colección de edificios desgastados. Ubicado entre colinas rocosas, pocas naves dispersas estaban atracadas en las plataformas de aterrizaje, y el lugar tenía la sensación de un rincón olvidado de la galaxia, remoto, tranquilo y lejos de cualquier autoridad oficial. Aseguraron a Cord en una celda de detención dentro del edificio principal, una
estructura en ruinas que parecía que no había tenido un mantenimiento adecuado en años. Zira caminaba nerviosamente sus ojos, moviéndose rápidamente hacia el cazador que estaba sentado en silencio, sus manos atadas a la silla. Jacob estaba de pie, junto a la puerta, brazos cruzados. Su mirada fija en Korth. No va a hablar. Voluntariamente Zira sabía que tenía razón. Korth era un profesional despiadado. Calculador Hunter que había pasado su vida rastreando y capturando presas que no iba a romper, bajo presión, pero ella tenía algo que él no esperaba. Zira se acercó a la mesa donde había dejado su mochila. Sacó un pequeño dispositivo cilíndrico, el núcleo de datos que había robado de Korth. Lo levantó dejando que captara la tenue luz de la habitación. «Esto es lo que buscas», dijo Zira, su voz fría a él. «Arma que tus empleadores quieren tanto». Los ojos de Korth se dirigieron al dispositivo, un destello de interés atravesando su expresión estoica por primera vez. Zira sintió que tenía su atención. «Sé lo que hay en esto», continuó. «He visto los datos y sé cómo. ¿Activarlos? ¿Crees que eres el único que puede controlar el arma? ¡Piénsalo de nuevo!». Los labios de Korth se curvaron en una mueca de desprecio. «Estás mintiendo. No tienes los recursos para desbloquearlo solo. El sindicato tiene los códigos». Zira se inclinó, más cerca, sus ojos duros. «Entonces, ¿por qué no han venido ellos mismos a buscarlo? ¿Por qué enviar a un mercenario para que haga su trabajo sucio?». Korth no respondió, pero Zira pudo ver la duda que se apoderaba de su expresión. Estaba empezando a darse cuenta de que Zira no era solo una fugitiva indefensa, era alguien que podía desafiar los planes del sindicato. Jacob dio un paso adelante, su voz baja y peligrosa. «Podemos entregarte a ellos. Korth, deja que se encarguen de ti, o puedes ayudarnos a decirnos quiénes son y tal vez puedas alejarte de esto». La mueca de desprecio de Korth se desvaneció. Miró entre Zira y Jacob, calculando durante un largo momento. La habitación se llenó de nada más que el sonido del viento aullando fuera de las paredes. Finalmente Korth suspiró. La lucha se le estaba agotando. «Estás cometiendo un error. El sindicato no perdona a los traidores, pero bien, te diré lo que quieres saber». Zira sintió una oleada de alivio. Había hecho bien en perdonarle. Ahora tenían la oportunidad de detener al sindicato antes de que el arma cayera en las manos equivocadas. Séchala. Confrontación final. La información de Korth los llevó al corazón de las operaciones del sindicato, una instalación subterránea, oculta en lo profundo de una región montañosa en un mundo remoto. La instalación estaba fuertemente fortificada, rodeada por defensas automatizadas y custodiada por mercenarios que eran leales a la causa del sindicato. Zira, Jacob y Korth estaban de pie en una cresta con vista a la instalación. El viento azotaba sus ropas mientras inspeccionaban su objetivo. Era una vista desalentadora, pero Zira sintió la sensación de determinación que no había sentido en años. Este era el paso final en su largo viaje, el final de la cacería. «Vamos a necesitar un plan», dijo Jacob, sus ojos escaneando el perímetro de la instalación. Zira asintió, sacando un pequeño mapa holográfico que Korth le había proporcionado. «Hay un punto débil en sus defensas aquí», dijo, señalando una sección del mapa donde se encontraban los generadores de energía de la instalación. «Si podemos desactivar los generadores, podemos apagar sus defensas automáticas y crear un camino hacia el centro de control». Korth cruzó los brazos, su rostro impasible. «Entrar es la parte fácil. Una vez que estemos dentro, estarás solo. Los líderes de los sindicatos son despiadados. No dudarán en matarte si creen que eres una amenaza». Zira lo miró a los ojos. Sus ojos eran feroces. «Entonces, tendrán que intentarlo». La infiltración fue más fluida de lo esperado. Con el conocimiento de Korth de la instalación, Leot y el experto técnico de Cyrus, Erti, lograron desactivar los generadores de energía, hundiendo la instalación en la oscuridad. Las defensas automáticas se apagaron y los mercenarios fueron arrojados a la oscuridad. Zira y Jacob se movieron rápidamente a través de las instalaciones, luchando contra los guardias restantes y abriéndose camino hacia el centro de control. El aire estaba denso por la tensión. Cada paso se sentía como una carrera. Contra el tiempo, cuando llegaron al centro de control, la puerta se abrió con un silbido
sintiendo una gran habitación tenuemente iluminada. Dominada por una enorme consola de control en el centro de la habitación había una figura que Sira reconoció de inmediato. La líder del sindicato, una mujer llamada Narra, que alguna vez había sido una oficial de alto rango en los antiguos imperios. Narra se volvió para mirarlos. Su expresión era tranquila y compuesta. «Veo que has venido a terminar lo que empezaste, Sira», dijo. Su voz goteaba desdén. Sira apuntó su F negra a Naira. Su corazón latía con fuerza en su pecho. «Se acabó, Nira. Vamos a cerrar esta operación». Naira sonrió. «¿De verdad crees que puedes detenernos? El arma ya está activa, incluso si me matas. El sindicato continuará. No hay forma de detener lo que viene». El dedo de Sira flotó sobre el gatillo. Quería para acabar con ello, para borrar la amenaza de una vez por todas, pero algo detuvo su asesinato. Nara no desharía el daño que el sindicato ya había hecho, no traería paz. En cambio, Sira se movió hacia la consola de control. Sus ojos se fijaron en la pantalla que mostraba el estado de activación del arma. Comenzó a trabajar rápidamente, pasando por alto los protocolos de seguridad e iniciando una secuencia de apagado. Nara la agarró por los pulmones, pero Jacob la interceptó y sujetó al líder del sindicato al suelo. Las manos de Sira volaron por la consola mientras las alarmas sonaban a su alrededor. La cuenta regresiva del arma estaba en 60 segundos. No podía permitirse un error. Finalmente, con solo unos segundos de sobra, Sira presionó el comando final. La pantalla parpadeó y la cuenta regresiva se detuvo. El arma se apagó. Se acabó con el sindicato desmantelado y el arma neutralizada. Sira y Jacob se encontraron de pie al borde de un nuevo capítulo. La galaxia todavía estaba en caos, pero habían dado un gran golpe contra quienes buscaban explotarlo. Sira miró las estrellas. Su corazón estaba más ligero de lo que había estado en años después. Por primera vez, sintió una sensación de paz, una paz que la había eludido durante tanto tiempo. Jacob se acercó a ella con una leve sonrisa en su rostro. «¿Qué sigue?» Sira le devolvió la sonrisa. Sus ojos brillaban con determinación. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». La caza había terminado, pero su viaje apenas había comenzado.